Una de las acciones que más caracteriza a la humanidad es la imitación. Desde pequeños, los niños aprenden imitando. Los niños tienen la particularidad de aprender los acentos, los gestos y los valores de personas como sus padres que los modelan para ellos. Los niños aprenden a hablar imitando a los padres. Por eso los niños ecuatorianos hablan con acento ecuatoriano, los niños colombianos con acento colombiano, y dentro de cada región también tienen sus acentos particulares de cada ciudad, porque lo hacen por imitación. Los aprendices normalmente se parecen a sus maestros porque imitan las características, imitan la forma de hablar y cada una de las situaciones que proponen como modelo. Pero uno de los problemas que nos encontramos con la imitación es que cuando nosotros llegamos a cierta edad y no hemos madurado y tampoco hemos desarrollado una identidad definida, entonces vamos a terminar definiendo nuestra identidad imitando a otras personas. Y allí es donde está el peligro. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde las personas están obsesionadas con la imagen que quieren proyectar. Las personas intentan proyectar una versión ideal. Usted ve las redes sociales y todo es perfecto, todo. Palabras que son cuidadosamente elegidas. Filtros para maquillar las fotos. Por ahí se ríen. Y las poses, o sea, las poses no son ni siquiera naturales. O sea, es todo milimétricamente escogido y preparado para mostrar algo que normalmente no corresponde a la realidad. A través de todo esto que se muestra, especialmente en las redes sociales, en la publicidad y todo esto, ¿qué es lo que el mundo nos ofrece? Éxito, placer, poder, que podemos autoexpresarnos sin ninguna limitación. Y todos ellos tienen algo en común, y es que nos llevan a amar algo que promete libertad, pero que al final del día, y la realidad es que termina produciendo un vacío dentro de nosotros, esclavitud y hasta confusión moral. Por eso la pregunta que debemos hacernos no es si imitamos, sino a quién estamos imitando. Y en este contexto, Pablo hoy en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, versículos 1 al 6, nos va a exhortar a que nosotros debemos imitar, pero el carácter de Dios, porque es lo único que nos va a permitir a nosotros los creyentes seguir caminando en este camino que Dios preparó sobre la identidad que ya nos ha dado como hijos amados. Voy a desarrollar el sermón en 3 patrones que todos los creyentes deberíamos desarrollar. El primer patrón es caminar en el amor de Dios. Versículos 1 y 2. Me acompaña en su Biblia, por favor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismos por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pablo inicia su disertación con la expresión sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y la exhortación de Pablo, la exhortación que Pablo está haciendo a sus lectores, la está haciendo sobre la base de la relación que deberíamos tener los creyentes con nuestro Padre, sobre la base de nuestra identidad como hijos amados. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que cada creyente debe tener una vida que debe ser compatible con la naturaleza que Dios le ha dado cuando lo escogió a usted como hijo adoptado en la familia del Padre Celestial. Y si usted ha experimentado el amor redentor del Padre, entonces ese amor a usted lo debe llevar a imitar a su Padre que lo ha amado. El ser imitadores de Dios significa andar en amor. Esto significa o quiere decir que nosotros, los creyentes, debemos ser un reflejo fiel del carácter de Dios.
del amor que Él tiene por nosotros. Pero hay una cuestión muy interesante y muy importante que debemos entender, y es que Dios no tiene amor. O sea, Dios es amor. Su esencia, su carácter, su naturaleza, como dice Primera de Juan 4, es amor. Dios es amor. Y Él actúa amorosamente hacia nosotros porque no lo puede hacer de otra manera. Su naturaleza lo impulsa a mostrar amor a sus hijos. Y por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 5, versículo 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el mayor acto de amor que Dios ha manifestado con la humanidad es precisamente que Cristo, siendo Dios, bajara aquí a la tierra, se encarnara, caminara entre nosotros, sufriera humillación para luego morir en esa cruz por cada uno de nosotros que no lo merecía. La mayor manifestación de amor de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz, que lo hizo voluntariamente por amor de nosotros y por obediencia al Padre. Pablo pone como modelo el amor de Cristo, que debe ser la esencia de la naturaleza de todos aquellos que nos llamamos cristianos. La naturaleza de nuestro amor debe ser el amor de Cristo. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque el amor de Cristo no es como nuestro amor. Nuestro amor está fundamentado en los sentimientos o es condicional. Y por eso nosotros escuchamos expresiones como, hoy yo siento que ya no te amo. Porque piensas que es un sentir. O también escuchamos, es que lo que hiciste rompió el amor que te tenía. Porque es condicional. Depende de cómo me traten o depende de lo que las otras personas hagan, entonces yo decido si las amo o no las amo. Hermanos, el amor es una decisión. Es una decisión. Nosotros decidimos amar con el amor de Cristo sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, porque eso fue lo que hizo Cristo. El amor de Cristo es el modelo supremo. Es un amor que fue capaz de entregarse por otros. El amor de Cristo es un amor sacrificial. Y ese es el amor que todos nosotros estamos llamados a imitar. Recordemos que Pablo, en el capítulo 3 de esta carta, ya había orado por los hermanos. Había orado por los creyentes. ¿Para qué? Para que estuvieran arraigados y cimentados en amor. Para que pudieran hablar la verdad en amor unos con otros. Y para que funcionara cada uno de los miembros dentro de la comunidad edificados en el amor. Como ustedes pueden ver, o sea, Pablo viene hablando del amor, pero cuando llega aquí al capítulo 5, nos manifiesta y nos dice qué clase de amor es el que nosotros necesitamos para poder que la comunidad de creyentes y el cuerpo de Cristo sea edificada. La exhortación de Pablo es que nuestras vidas como creyentes se conviertan en un reflejo o una demostración del amor de Dios. Con respecto a esto, el teólogo Salmon comenta lo siguiente: la imitación debe llevarse a cabo en la forma práctica e inequívoca de una forma de un curso amoroso de vida. Es decir, que el amor de Dios no es un concepto abstracto, no es algo que nosotros aprendimos y ya está. No, el amor de Dios es algo que nosotros debemos manifestar en acciones concretas. Acciones que deben ser observables por todas las personas que están alrededor de nosotros y en nuestra vida cotidiana. Las personas que nos ven deben ver que nosotros tenemos un estilo de vida por el cual nosotros caminamos sobre un camino amoroso que caracteriza nuestra conducta como cristianos y reflejamos en cada una de las cosas que hacemos o decimos el amor de Dios. El amor de Dios, porque es la única manera en la que nosotros lograremos que todas las cosas puedan glorificar su santo nombre. ¿Cómo es nuestro amor, hermanos? ¿Estamos amando incondicionalmente con el amor de Dios o es un amor interesado? Cuando amas algo o a alguien, ¿estamos buscando nuestra propia satisfacción o estamos amando buscando el beneficio de otras personas?
El segundo patrón que debemos nosotros, los creyentes, seguir es la corrección del amor pervertido. Versículos 3 y 4. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y en estos versículos, Pablo aquí está haciendo énfasis en lo opuesto al amor de Dios. Y ese pensamiento del amor puro de Cristo que tiene se ve contrastado con la perversión del amor que estaban demostrando los hermanos en la práctica de ciertos pecados de inmoralidad e impureza sexual, los cuales tienen como único objetivo la satisfacción egoísta y personal. En la mayoría de las ocasiones, sin detenerse a pensar en el daño que le pueden ocasionar a otras personas, porque la práctica de estos pecados, tarde o temprano, va a destruir el amor genuino que nosotros podamos tener por las demás personas. Y es interesante que Pablo añade una cláusula y dice, ni siquiera hablen de esas cosas. Porque los santos, o sea, nosotros, los que decimos ser cristianos, definitivamente no nos podemos permitir, bajo ningún contexto, participar de todo lo que lleve a la destrucción o la perversión del amor genuino que Cristo ha puesto en nosotros. No podemos participar de ninguna manera, porque todas estas tendencias que son corrompidas y que están presentes en mayor o menor grado en el corazón de todos nosotros, porque tenemos una inclinación a lo malo. Esa concupiscencia, ese deseo de hacer lo que no debemos, está en nosotros y está allí, en algunos casos, está en stand-by, esperando a que salte una chispa para salir adelante. Pero todo eso necesita ser erradicado de nuestras vidas. Esa erradicación, hermanos, no es instantánea. Es un proceso progresivo que se logra a través del proceso de santificación que está haciendo el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. No podemos pasar por alto que en ese proceso nosotros participamos activamente. Yo no me puedo sentar a seguir haciendo las mismas cosas que hacía esperando a que el Espíritu Santo me cambie. No porque no me pueda cambiar, sino que en ese proceso nosotros estamos invitados a participar. Por esa razón, la semana pasada nosotros hablábamos de la necesidad que tenemos nosotros de reemplazar las cosas que no le agradan a Dios por las que le agradan. Y para eso necesitábamos una transformación de nuestra mente para poder despojarnos nosotros del viejo hombre y revestirnos nosotros del nuevo hombre que hemos encontrado en Cristo Jesús. Es interesante que Pablo, en estos versículos, incluye 3 formas de comunicación que no son sanas para nuestra vida, para ningún creyente. La primera son las obscenidades. Las obscenidades son palabras deshonestas relacionadas con todo lo que es ofensivo al pudor. Es indecente o laxivo, tiene que ver con todo lo sexual. Palabras que corrompen las normas básicas morales y sexuales de cualquier sociedad. Y no solo eso, que es un lenguaje que es capaz de avergonzar a aquel que lo está escuchando. Y uno podría pensar que tan exagerado el pastor, esto no es posible dentro de una comunidad de creyentes. Pero venía a mi memoria mientras preparaba este sermón, la historia que me contaron, un testimonio más que historia, de una hermana que iba a una comunidad de creyentes, no nuestra afortunadamente, y tuvo una conversación con uno de los líderes, el cual le contó una cantidad de sueños indebidos que estaba teniendo con ella, un líder casado, contándole cosas indebidas a una hermana de su comunidad. Obviamente, hermanos, esto no puede salir de un corazón transformado. Esto solo puede traer o puede salir de una mente depravada, una mente de creyentes que no han sido transformados y no se han despojado del viejo hombre. No se han despojado del viejo hombre y siguen dándole rienda suelta
a su vieja manera de vivir. Pero puede pasar en las comunidades. La segunda forma de comunicación son las necedades. Y esto se refiere a esa clase de conversación que es insípida, que no tiene sentido y que todos nosotros somos propensos a tenerlas. Así que no pensemos en nadie en particular. Todos nosotros somos propensos a hablar tonterías. Palabras vacías que carecen de sabiduría, sentido común o de verdad. Las necedades normalmente vienen cuando hablamos sin pensar, decimos lo primero que se nos viene a nuestra cabeza, o cuando le damos rienda suelta a nuestras emociones. Reaccionamos y empezamos a hablar cosas que no debemos. Lo que tienen en particular las necedades es que no educan ni edifican a todos aquellos que las están escuchando. Que a veces uno dice, qué pereza hablar con esa persona, porque de verdad que de lo que dice es que no me puedo quedar con nada, porque las conversaciones no tienen sentido. Pero aún así, en amor, tenemos que escuchar también a esas personas. Por último, Pablo menciona las groserías. La Biblia enseña que las groserías, palabras corrompidas, vulgaridades y maldiciones no pueden salir de la boca de un creyente, de un cristiano. Y es más, lo considera como un pecado. La Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir dos aguas. No puede salir un agua dulce y una agua amarga. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros, si decimos ser cristianos, no podemos vivir en una vida de conversaciones con groserías, con palabrotas, con cosas que no edifican. Yo no estoy hablando, hermano, de que usted se va a condenar porque un día se machacó el dedo y le salió una palabrota. Porque al igual que le salió una palabrota, también le puede salir una mentira. O sea, hay una mentira, usted no lo va a condenar. Lo que lo va a condenar es una práctica del pecado. Si usted tiene como práctica la mentira, si usted tiene como práctica el decir groserías, o sea, eso es pecado. Y si usted tiene una vida de pecado, significa que usted realmente no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque los creyentes que han nacido de nuevo están luchando continuamente con el pecado y están trabajando activamente con el Espíritu Santo para poder salir de todas esas prácticas. Recordemos que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo dice que todos estos pecados que él ha mencionado son producto de un amor pervertido que debe ser erradicado de nuestra vida, especialmente de nuestras conversaciones. ¿Por qué? Porque nuestra forma de hablar es tan importante en nuestras vidas como en la vida de la comunidad. Nosotros, con lo que nosotros hablamos, tenemos el poder para edificar o para destruir a las personas. Tenemos ese poder en nuestros labios. Por eso todo lo que hablemos necesitamos hablarlo desde lo profundo de nuestro corazón. Recordemos que es de la abundancia de nuestro corazón lo que habla la boca. Yo no sé si ustedes conocen, han visto o han escuchado el programa El Gran Hermano, ¿sí? El Big Brother. Usted le ponen una cámara que lo graba, tanto audio como video, su vida durante X tiempo. O sea, yo no sé si nosotros anduviésemos con esa cámara, si al final del día nos sorprenderíamos cuando veamos las imágenes. ¿Qué estamos haciendo cuando no nos ven? ¿De qué estamos hablando cuando nos ven? Porque hay personas que tienen la particularidad de mimetizarse con el entorno. Entonces Pablo se hizo gentil a los gentiles, entonces yo me hago vulgar a los vulgares. O sea, no funciona de esa manera. Y hay personas, creyentes, que cuando están con personas del mundo, hablan igual que ellos, se comportan igual que ellos y hacen las mismas cosas que ellos hacen, solo para encajar. Solo para encajar. En contraste a estos pecados, Pablo menciona que el verdadero camino a la santidad es tener la mente llena de alabanza y gratitud a Dios por lo que somos en Cristo Jesús. Las acciones de gracias, hermano. El desorden de nuestra mente es lo que produce que haya inmoralidad en nuestras vidas. Nuestra mente no está ordenada. Nuestra mente solo piensa en impurezas, en avaricia, en obscenidades, en necedades y en groserías.
Por eso es necesario que el Espíritu Santo transforme nuestra mente. Porque cuando nuestra mente está vacía, cuando el Espíritu Santo no está en nuestra mente se llena de toda la porquería que el mundo ofrece. De toda la porquería que encontramos en las redes sociales, de toda la porquería que encontramos en la televisión. De eso se llena nuestra mente. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Porque nuestra mente es el canal por el cual fluyen nuestras conversaciones. Y nosotros, hermanos, normalmente hablamos de lo que está en nuestra mente y lo que está en nuestro corazón. ¿De qué estamos hablando? Es muy importante entender que en cada miembro de la familia de la fe debe haber una constante gratitud y alabanza a Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo todos los días, amanezco agradecido con el Señor por su amor, por su misericordia, por haber puesto sus ojos en mí. Que no lo merecía, pero aún así Él me vio con sus ojos de misericordia, al igual que los vio a ustedes. Pero yo no sé, yo no conozco sus vidas. Yo no sé si usted tiene razones poderosas para estar agradecido con el Señor, pero yo sí las tengo, hermanos. Yo sí las tengo. Y por eso, mis hermanos, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y me voy a esforzar para agradar al Señor. Porque cuando nosotros vivimos en acción de gracias al Señor, eso toca nuestros corazones. Y ese agradecimiento nos lleva a ser misericordiosos, amorosos y generosos con otras personas también. Hermanos, la gratitud de Dios es poderosa. La gratitud a Dios calma la ansiedad, fortalece nuestra conducta cristiana, nos incentiva a la oración. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, no podemos dejar de pensar en lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y cuando tenemos problemas, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos situaciones, la gratitud a Dios nos permite ver esas situaciones desde la perspectiva de Dios, sabiendo de que hay propósito en cada una de ellas, de que no son situaciones aisladas. Y cuando nosotros vemos nuestras situaciones a los ojos de Dios, con la perspectiva de Dios, aún las pérdidas humanas y materiales para nosotros se convierten en ganancias en Cristo Jesús. ¿Cómo son nuestras conversaciones cuando nadie nos ve? Las personas que nos escuchan se sienten identificadas, se sienten edificadas, o las personas que nos escuchan no quieren hablar con nosotros porque saben que lo que decimos no les sirve absolutamente para nada. El tercer patrón que todos los creyentes debemos seguir es el vivir con una conciencia de la eternidad. Versículos 5 y 6. Pablo dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En estos versículos Pablo está afirmando algo que es muy importante y que los creyentes de Éfeso sabían con certeza. Y es que aquellos cuyas vidas se caracterizan por esos vicios, por esos pecados de inmoralidad, impureza o avaricia, no tendrán su parte en el reino. Y esto a mí me pareció muy interesante porque Pablo, en el capítulo 1 de esta misma carta, había dejado claro varias cosas. Una era que los creyentes iban a tener su herencia con Dios porque habían sido sellados con el Espíritu Santo. Pablo, aquí está afirmando que ellos tienen herencia en el capítulo 1, pero ahora está diciendo que los que practican estas cosas no tendrán herencia. Parece una contradicción, pero realmente no es una contradicción, porque Pablo, en el versículo 18 del capítulo 1, ora para que ellos sean cada vez más conscientes de la identidad que tienen como herederos. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes necesitamos entender que la segunda parte de este versículo 5 no funciona como una advertencia de que si los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo y están
hablando mal o están cayendo en alguna perversión, o sea, han sido destituidos de la gloria o la gracia de Dios. O sea, si tú has sido elegido, tú vas a ser salvo. Lo que Pablo está diciendo es que el saber que los que practican esas cosas no tendrán parte en la herencia de los cielos obtenga o produzca un efecto contrario en la vida de ellos. Y como consecuencia, el saber que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros tenemos herencia, que nosotros hemos sido sellados, lleve a las personas a ser conscientes de esa realidad y despojarse del viejo hombre. El saber que nosotros somos elegidos por Dios nos debe llevar a caminar de manera que la santidad sea la prioridad en nuestras vidas. Y cuando nosotros somos conscientes de esto, entonces las palabras de Pablo surten el efecto que él quiere, y es que los creyentes vivan como ciudadanos del reino de Dios y se decidan a servirlo con amor, con misericordia, con un corazón lleno de agradecimiento, esperando, como cantábamos ahora, la venida de Cristo. Cristo volverá por su iglesia, hermanos. El día que el Señor venga, seremos llevados con Él, o cuando nosotros partamos de este mundo y estemos en su presencia. En ese momento seremos todos glorificados, como hemos cantado. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá absolutamente nada. Todo será alabanza por la eternidad delante del Señor. Pablo también advierte: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. ¿Por qué Pablo está advirtiendo esto? Necesitamos ser conscientes que hay peligros que acechan la salud y la pureza en todas las comunidades cristianas. Y Pablo advierte contra aquellos que intentan justificar los comportamientos impíos. Moralidad sexual, conversaciones sucias, estilo de vida de avaricia, basándolo en sus propios razonamientos. Es que me hizo esto y entonces yo respondí de esta manera, pecando contra él o contra ella. No, es que yo caí en adulterio porque como la carne es débil. Y entonces siempre intentamos excusar nuestros pecados. Y Pablo está advirtiendo, porque creo que la mayor preocupación de Pablo es que dentro de la iglesia surjan personas influyentes que puedan engañar a los creyentes, haciéndoles pensar que sus pecados no tienen importancia, que las faltas que cometen no deberían preocuparlos. Y es interesante que esta misma advertencia Pablo la realiza en Colosenses capítulo 2, versículo 8, y les dice a los colosenses: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Casi siempre que pecamos, las personas normalmente lo que hacen es buscar a alguien que no los juzgue, buscar a alguien que les haga pensar que lo que han hecho no es tan grave. No, no te preocupes, hermano, eso no es tan grave, eso se va a quedar entre nosotros dos, voy a orar por ti. Hay personas que cometen pecados más graves y entonces encuentran personas dentro de la comunidad que intentan justificar. Y cuando son confrontados con la palabra y con la realidad de sus faltas, entonces sencillamente se enojan y deciden abandonar la iglesia. Pablo ya había advertido en el capítulo 4 de la carta a los Efesios sobre la necesidad que tenemos todos los creyentes de madurar. Necesitamos dejar de comportarnos como niños. ¿Por qué? Porque de lo contrario seremos sacudidos como las olas del mar por todo viento de doctrina o de enseñanza. Cada uno de nosotros debe ser consciente de que aunque seamos desviados del camino por causa de otras personas, nosotros sufriremos las consecuencias del enojo de Dios. No podemos perder de vista que como creyentes tenemos una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Y todas las cosas malas que nosotros hagamos traerán consecuencias primeramente a nuestras vidas y posteriormente traerán consecuencias
a las personas que nos rodean, especialmente a las personas que más amamos. Satanás no está quieto, mis hermanos. Satanás está esperando la situación más mínima que nosotros le demos, con el objetivo de influenciar nuestra vida para lograr esclavizarnos de nuevo a aquellos pecados que dejamos o a nuevos pecados. Alguien dijo que Satanás vive como con una lata de gasolina en la mano, listo para echarla al fuego de cualquier indicio de pasión descontrolada en nuestra vida y de esa manera hacerla arder fuera de control para nuestra perdición. La Biblia dice que anda acechando como león rugiente, hermanos, buscando a quien devorar. Si nosotros nos descuidamos, mis queridos hermanos, si nosotros le damos pie, le damos rienda suelta a nuestras emociones y a nuestro corazón, no vamos a terminar bien. Pero la buena noticia, y eso es lo que a mí me encanta de la Biblia, es que siempre hay una buena noticia, mis hermanos. Y la buena noticia es que no estamos solos. Cristo está con nosotros como Él prometió. Y además tenemos al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Somos el templo de Él. Y Él está haciendo esa obra poderosa de renovación en nuestras vidas. La Biblia dice que si nosotros nos sometemos a Dios, entonces el diablo va a huir de nosotros. Los creyentes no tenemos que vivir con temor al diablo, porque el que es más poderoso habita en nosotros y está con nosotros. Caminemos la vida que el Señor trazó. Perseveremos en el Señor. Yo sé que todos tenemos nuestras luchas. Aquí no hay ningún perfecto, ni siquiera yo. Todos tenemos nuestras luchas. Y cuando uno prepara una enseñanza, un sermón, el primero que es confrontada con la palabra es la persona que lo prepara. Y yo llevo una semana con esto, mis hermanos. Usted apenas lleva media hora, 35 minutos. Yo espero, mis hermanos, que nosotros podamos entender la importancia y la responsabilidad que tenemos como creyentes. Pero hay una cosa muy importante, mis hermanos. O sea, esto es para los creyentes, para aquellos que han nacido de nuevo. Quizás dentro de la iglesia podremos encontrar personas que no han nacido de nuevo, personas que piensan que han nacido de nuevo, personas que vienen a la iglesia, se engañan a sí mismos, viven una vida alejada y de espaldas a Dios, pero creen que son creyentes y vienen a la iglesia. Y como nosotros no tenemos un escáner, pues nosotros los aceptamos y los recibimos y los amamos como nuestros hermanos. Pero que el Señor permita que nosotros podamos coger la palabra como un espejo para presentarnos delante de ella y nos muestre nuestra realidad en Cristo. Y que si nosotros no hemos nacido de nuevo, podamos presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Como le dijo Nicodemo al Señor, o sea, ¿y qué hay que hacer para nacer de nuevo? Tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. Que nosotros podamos decir al Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón. Si alguien observara nuestra vida, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, podría ver en nosotros evidencia clara de que pertenecemos al reino de Dios. Nuestros comportamientos, nuestras palabras son las de un ciudadano del reino. Para concluir, mis queridos hermanos, no dejemos que estos rasgos malos, pecaminosos, pervertidos, se conviertan en una característica de nuestra vida, que no se conviertan en una característica de nuestro caminar diario. Por el contrario, que siempre estén presentes las acciones de gracia delante del Señor. Que nosotros cada momento que encontremos, hallemos algo para estar agradecidos con el Señor. Porque sabemos que aquellos que practican el pecado no son herederos del reino. No porque no lo hayan heredado, sino porque no se comportan como realmente herederos del reino de Dios. Aquel que practica el pecado no se comporta como un creyente y desde mi perspectiva no ha nacido de nuevo. Como dije hace un minuto, usted puede pecar. Y digo puede porque el pecado está dentro de nosotros. Usted
puede decir mentiras. Pero ¿qué pasa después? El Espíritu Santo viene inmediatamente a su vida, a su corazón, lo confronta, redarguye en usted y usted no puede vivir en esa mentira. Usted necesita arrepentirse delante de Dios y presentarse delante de Dios. Y eso es lo que a usted le da la certeza de que usted ha nacido de nuevo, de que el Espíritu Santo está haciendo la obra en su vida. Pero cuando usted peca a gusto, cuando usted peca, dice mentiras o está en el computador en pornografía o haciendo cualquier cosa que es indebida, entonces eso es una evidencia de que realmente usted no ha nacido de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo, entendemos que al primero que ofendemos con nuestras faltas es a Dios. Hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido sellados por su Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, vivamos de acuerdo a la identidad que cada uno de nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús. Somos hijos del Padre, redimidos por el Hijo y somos ciudadanos del reino de los cielos. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta tarde, mis queridos hermanos. Como dije hace unos minutos, espero que usted pueda coger esta palabra, meditar en ella, ponerla como quien se para frente a un espejo y que a través del Espíritu Santo usted pueda ser redarguido y que el Espíritu Santo le pueda mostrar las cosas que deben salir de su vida, las cosas que no le agradan. Oremos.